15.000 años atrás hacía mucho frío. Enormes glaciares, al derretirse, originaban imponentes ríos que dificultaban el movimiento de las personas por esta parte de Chile. Se movían en un paisaje formado por praderas y milenarios bosques de alerces. Y además en estos lugares había mamíferos gigantescos. Las investigaciones de Monteverde derribaron la teoría que se denomina Clovis I, es decir, que los primeros pobladores de América pertenecen a esta cultura que ha sido ampliamente descrita en Estados Unidos de Norteamérica. El poblamiento americano se origina hace unos 20.000 años atrás con personas que vienen desde el norte. Muchas de ellas probablemente vinieron desde Asia y aprovecharon un sector que hoy día está bajo el mar para circular hacia el sur. Pelauco es un sitio contemporáneo con el sitio Monteverde. Monteverde es un campamento, Pelauco es un sitio donde se está obteniendo alimento. Este sitio fue descubierto en el año 86. Aquí precisamente iban a construir una casa. Los trabajadores, al hacer estas calicatas para hacer las bases de las casas, encontraron restos de megafauna. Encontraron restos de gonfoterio, restos de caballo y restos de neuquenes. Esos huesos fueron derivados al Museo de Historia Natural de Santiago, donde fueron tratados para conservarlos, y luego fueron derivados acá al Museo Histórico Municipal, donde se encuentran actualmente. El Pleistoceno es la época más antigua de los tiempos recientes que denominamos el Cuaternario. Es el equivalente de las eras del hielo. El gonfoterio es un pariente de los mamuts y de los mastodontes y de los elefantes actuales. Era un animal de no muy alta talla, pero extremadamente macizo. Los machos y las hembras se diferencian por la curvatura de las defensas, es decir, colmillos. Se alimentaban de distintos tipos de plantas. En Chile, precisamente, se alimentaban de gramíneas y de hojas de arbustos y de árboles. Bueno, acá estamos en el laboratorio, almacenamos las muestras, cómo hacemos la conservación. Podemos encontrar rasgos de los animales antiguos, como son sus huellas o sus nidos. O bien podemos encontrar los cuerpos, ¿verdad? Que los fósiles más conocidos son los que son hueso. Tienen una fecha, los más antiguos de 13.000 años, los más jóvenes de 11.000. Tenemos fósiles que están bien degradados, como estos, que parecen más bien una madera, ¿verdad? Y que no se puede apreciar bien. Y tenemos otros que son ya distinguibles, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que se tratan de parte de un animal. La extracción del cráneo fue la extracción más difícil que tuvimos por las dimensiones del fósil. Como se tratan de hueso, nosotros tenemos que hacerle todo un trabajo de protección para poder extraerlo. Tenía un nivel. Es que no soy yo la que debería estar haciendo la fuerza que hace.
lo que podemos observar es que tenemos un cráneo que está fragmentado, está roto a la altura de las mejillas y podemos ver la frente del animal, y este orificio es la fosa nasal de donde sale la trompa del gonfoterio. Bueno, los gonfoterios convivieron con perezosos gigantes, con caballos americanos. Aquí en el sitio no hemos encontrado todavía depredadores grandes, pero se presume probablemente hayan sido depredados por felinos de dientes de sable, como el Smilodon. Estrictamente se habla de fósil cuando ya han pasado más de 10.000 años. El proceso es bastante particular. El cuerpo de un animal no tiene que sufrir carroñeo, o el carroñeo debe ser mínimo. Bueno, lo que pasó acá fue que los huesos de los animales de la megafauna, entre ellos el gonfoterio, fueron tapados por distintas capas de turba. Entonces estas capas formaron un vacío que evitó que estas bacterias aeróbicas actuaran sobre todo los huesos. Este es el río Damas, que es el río que genera las condiciones para la formación del sitio paleontológico Pilauco. En algún momento de la historia una de estas curvas queda abandonada, apartada del cauce del río, y forma un pantano. Estos pantanos tienen condiciones anóxicas, que lo que significa es que no poseen oxígeno, y eso es lo que genera las condiciones favorables para que se fosilicen los animales que ahí perecieron y para que se forme, digamos, el sitio que actualmente estamos excavando. Bueno, una cuadrícula o unidad puede ser de distintos tamaños. Cada excavador trabaja en una cuadrícula y va rescatando información de ella, y al final toda esa información se ensambla por niveles. Más que los fósiles que se han encontrado, es cómo se han encontrado estos fósiles lo que nos importa a nosotros. Es importante que nosotros vayamos centímetro por centímetro, trabajando siempre con herramientas de madera, ¿verdad? Tenemos como esta, o herramientas plásticas, para ir encontrando cada fragmento y registrarlo, porque lo importante es cómo están dispersos estos fragmentos. Los fragmentos, hay fragmentos que son muy grandes, ¿verdad? Y otros que son pequeños, y que esto luego se va a utilizar para la reconstrucción de este fósil. Y el hueso importante que hemos podido detectar que está repetido es este, que es el atlas. Es la primera vértebra de los mamíferos, ¿verdad? Y nosotros encontramos una del 2007 y se volvió a repetir esta en la temporada del 2011. Y eso nos indica que hay al mínimo 2 animales, 2 gonfoterios en este sitio. Uno de los conceptos fundamentales en una investigación de este estilo es poder establecer el tiempo, la antigüedad. Para eso nosotros empleamos el método de carbono 14. Permite conocer la antigüedad de un resto que contenga el elemento carbono, porque este carbono radioactivo, que es el 14, el isótopo radioactivo carbono 14, se desintegra a una velocidad constante, ¿ya? Se origina en la atmósfera, se desintegra a una velocidad constante. Entonces, midiendo con un instrumento muy preciso la cantidad de carbono 14 que queda en la muestra en relación al carbono 12, es posible establecer la edad. Es impresionantemente desafiante el sitio porque tiene el encuentro del patrimonio natural y el patrimonio cultural juntos, ¿ya? Y eso, y además la edad, ya que está representando a los primeros colonos, imagínense, los primeros osorninos que llegaron acá, ¿ya? Los líticos que encontramos en el sitio de Pilauco son la primera evidencia que tenemos cultural de este lugar. Hace que el agente humano esté también presente en ese momento en que se formó el sitio, en ese momento en que estaban probablemente la fauna, ¿cierto?, pleistocénica, estaba viva y ellos estaban haciendo algo, los seres humanos, con esa fauna. Estos son algunos de los artefactos que acabamos de encontrar del sitio de Pilauco. En el caso de este, es un raspador, que toda esta cara fue trabajada con retoques. Esta otra es una lasca apuntada, que tiene un sector distal en forma de punta, probablemente para hendir, para hacer alguna perforación. Y esta pequeñita, que es la obsidiana, probablemente esta sea parte de una pieza más grande.
permite decirnos que ellos nuevamente estaban seleccionando recursos de roca, digamos, buenas para hacer herramientas. Con la parte arqueológica también se abre toda una beta nueva del sitio Pilauco. ¿Qué estaban haciendo estos seres humanos ahí? ¿Cómo estaban trabajando? ¿Qué tecnologías traían en esa época? Va a permitir desarrollar un área que tiene que ver con toda esa arqueología experimental la cual tenemos que hacer. O sea, hay que hacer sobre los mismos materiales, hay que buscar materiales y hay que hacer herramientas y usarlas. Miremos los fechadores de carbónicos de tu pisada, Cintia. Los descubrimientos paleontológicos asociados a Pilauco no tienen solamente el valor que para nosotros es normal, científico, de publicar artículos para informar a la comunidad científica, si esto no permea a la comunidad local, regional y nacional. En un museo de sitio se dan todas las condiciones para que ocurra un aprendizaje muy natural, porque las personas están viendo en directo, ¿cierto?, una excavación, una investigación y sus resultados. Es muy fácil poder hacer que la comunidad se empodere de una situación, considerando aún más la importancia que tiene el hecho de que esté inserta dentro de la ciudad de Osorno. La comunidad entendería que su historia, la historia de su comunidad, no comienza ni con la llegada de la etnia mapuche, ni con la llegada de los conquistadores españoles, ni los colonos europeos, sino es una larga historia con la llegada de los primeros habitantes hace 14.600 años.